En el mundo inicia con el gobierno de Argentina, que afirmó haber ahorrado $2.000 millones en el último año gracias a los 65 decretos firmados por el presidente Javier Milei orientados a reducir el tamaño del Estado. Según Adorni, esta es la primera vez que un presidente utilizó facultades delegadas respetando los límites constitucionales y sin extenderlas indefinidamente. Dichas medidas se implementaron bajo un régimen de emergencia pública aprobado en el Parlamento en 2024, que otorgó al Ejecutivo facultades especiales en áreas administrativas, económicas, financieras y energéticas. El portavoz presidencial destacó que la llamada Ley Ómnibus, aprobada en junio de 2024, fue clave para habilitar estas reformas, mientras el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, aseguró que no se buscará prorrogar el uso de estas facultades y anunció un acto de reconocimiento para los funcionarios que participaron en el diseño del plan de reformas. Los decretos permitieron eliminar organismos públicos, reducir el empleo estatal, eliminar fondos fiduciarios y avanzar en la privatización de empresas estatales. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó estar cerca de lograr acuerdos con varios países para reubicar a palestinos que deseen salir de Gaza en coordinación con Estados Unidos. En declaraciones a la prensa previas a la cena en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump, ambos líderes destacaron la cooperación internacional para facilitar esta emigración voluntaria. Netanyahu aseguró que quienes quieran quedarse en Gaza podrán hacerlo, pero quienes deseen irse deben tener esa opción. Sin embargo, países árabes han rechazado esta propuesta, calificándola de limpieza étnica y una amenaza a la creación de un Estado palestino. En paralelo, ambos países presionan a Hamas para que acepten de inmediato una propuesta de tregua de 60 días que incluye la liberación de rehenes y la entrada de ayuda humanitaria. Las negociaciones, mediadas por Qatar, aún no muestran avances tras concluir 2 rondas de conversación. Además, Trump anunció que se reanudarán conversaciones con Irán tras los recientes bombardeos estadounidenses a instalaciones nucleares del país persa, que pusieron fin a una guerra de 12 días con más de 900 muertos en Irán y 28 en Israel. El Kremlin calificó como trágica y triste la muerte del exministro de Transporte ruso Roman Starovoyt, quien fue hallado sin vida con una herida de bala en su vehículo, pocas horas después de ser destituido por el presidente Vladimir Putin. Aunque la policía investiga el caso como un posible suicidio, medios independientes vinculan a Starovoyt con una trama de corrupción relacionada con defensas militares en la región de Kursk, donde fue gobernador hasta 2024. También a Starovoyt se le relaciona con los oligarcas Rottenberg cercanos a Putin y se especula con que su destitución podría haberse impartido una vez se conoció su fallecimiento. La Duma rusa, por su parte, aprobó por unanimidad a Andrei Nikitin como nuevo ministro de Transporte, mientras el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró que la noticia impactó profundamente al presidente y al gobierno. La destitución y posterior fallecimiento de Starovoyt, sin una razón oficial clara, se suma a una serie de muertes sospechosas de funcionarios desde el inicio de la guerra en Ucrania. El gobierno de Irán negó haber solicitado reuniones con Estados Unidos para retomar las negociaciones nucleares interrumpidas tras la guerra de 12 días con Israel. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghai, desmintió las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien había afirmado que ambos países tenían conversaciones programadas. Según Trump, Irán quiere hablar tras los ataques a sus instalaciones nucleares, pero Teherán sostuvo a la agencia estatal IRNA que no ha hecho ninguna solicitud formal al respecto. Antes del conflicto, Irán y Estados Unidos habían celebrado 5 rondas de negociaciones indirectas mediadas por Omán para discutir el futuro del programa nuclear del país persa. Las conversaciones se estancaron por las exigencias opuestas, debido a que mientras Washington pide el cierre total del programa, Teherán defiende su derecho a un desarrollo nuclear civil. La guerra terminó con un alto al fuego tras los bombardeos estadounidenses a instalaciones clave como Fordo, Natanz e Isfahán. Para terminar, la candidata presidencial del Partido Comunista de Chile, Janet Jara, descartó suspender su militancia en el PSC tras su triunfo en las elecciones primarias presidenciales del progresismo. Durante el acto por el aniversario del partido, Jara afirmó que ese tema no está sobre la mesa y que la ciudadanía votó por ella sabiendo que es comunista. La exministra de Trabajo rechazó la idea de que deba renunciar a su militancia para ampliar su base de apoyo y señaló que no combatirá el anticomunismo dejando de ser comunista.
Jara también llamó a construir una mayoría social y política para enfrentar a la ultraderecha, a la que acusó de poner en riesgo los derechos de mujeres, diversidades, trabajadores y pueblos originarios. Aseguró que está dispuesta a dialogar con todos los sectores, incluso con la derecha, para lograr avances, y según ella, el debate sobre su militancia responde a prejuicios y a una visión anacrónica del comunismo. Turquía anunció que Rusia está dispuesta a participar en una tercera ronda de negociaciones directas con Ucrania para buscar una solución al conflicto. El ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, afirmó que el Kremlin expresó su disposición durante una reunión con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, en la cumbre de los BRICS realizada en Río de Janeiro, Brasil. Ankara espera ahora una respuesta de Kiev y propuso Estambul como posible sede, aunque también se consideran otros países del grupo BRICS. Fidan señaló que aún existen diferencias entre las partes, pero sugirió que podrían superarse mediante enfoques más creativos y métodos diferentes si continúan las negociaciones. También mencionó que no habría objeciones a una cumbre entre líderes como Putin, Zelensky, Trump y Erdogan. Si bien las dos rondas anteriores de diálogo celebradas en Estambul no lograron avances significativos, aunque en la más reciente se concretó un acuerdo de intercambio de prisioneros. Irán elevó a 1060 el número de fallecidos tras la guerra de 12 días con Israel, y las autoridades estiman que la cifra podría aumentar a 1100 debido a la gravedad de muchos heridos. El director de la Fundación de Mártires y Veteranos, Said Ohadi, informó que ya se han enterrado más de 1000 víctimas y que el conflicto dejó además 4.870 heridos. La guerra comenzó el 13 de junio con una ofensiva israelí contra instalaciones nucleares y militares iraníes y terminó el 24 del mismo mes con un alto al fuego anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump, mientras Irán respondió con ataques con misiles y drones que causaron 28 fallecidos en Israel. Es preciso decir que organizaciones como Rana, crítica del régimen iraní, reportaron cifras aún más altas al anunciar 1.190 fallecidos, entre los cuales habría al menos 436 civiles, unidos a 4.500 heridos. El cese al fuego se ha mantenido desde entonces y busca mantenerse de esa manera basándose en el término del programa nuclear iraní, algo que no está en los planes de ese país. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu nominó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al Premio Nobel de la Paz. La nominación fue entregada personalmente durante una cena en la Casa Blanca, donde ambos discutieron la propuesta de un alto al fuego de 60 días en Gaza. Netanyahu elogió los esfuerzos de Trump por promover la paz, especialmente en Oriente Medio, y afirmó que el reconocimiento de recibirlo es bien merecido. Esta es la tercera vez que Trump es postulado al Nobel de la Paz en 2025, porque anteriormente fue nominado por el gobierno de Pakistán por su papel en la tregua entre India y ese país, y por el congresista estadounidense Buddy Carter. Trump ha manifestado en varias ocasiones su deseo de recibir el galardón, destacando su mediación en conflictos internacionales como los de Rusia y Ucrania, Israel e Irán, o entre la República Democrática del Congo y Ruanda, y declarando que tiene mayor o igual mérito que Barack Obama, quien lo recibió en el año 2009. Es preciso resaltar que según el Comité Nobel pueden presentar candidaturas los miembros de asambleas nacionales y los gobiernos de estados soberanos. Soy Juan Pablo Guzmán Pérez y esto es lo que pasa en el mundo. Un censo realizado por organizaciones no gubernamentales reveló que 11.892 personas viven en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires, lo que representa un aumento significativo respecto al último censo del año 2019, que registró 7.251 personas. El Centro de Estudios Legales y Sociales, una de las organizaciones que participó en este censo, advirtió que la vida a la intemperie, la mala alimentación y la falta de atención médica agravan la salud de estas personas, y criticó al gobierno nacional por desentenderse de las políticas de protección, delegando la responsabilidad a las provincias y a la ciudad. La situación se ha vuelto aún más crítica debido a una ola de frío polar que afecta al país, y es que en lo que va de 2025 ya se registraron 13 fallecimientos en Buenos Aires por esta causa y 63 a nivel nacional, y es que solo el año pasado murieron 134 personas en situación de calle en todo el país. Los datos del censo independiente contrastan con los del gobierno porteño, que en su último informe publicado en noviembre del año pasado reportó solo 4.049 personas en esta condición. Este es el extra en lo que pasa en el mundo.